Buenas tardes, televidentes, internautas. Bueno, hoy tengo el placer de compartir este espacio con el doctor Alfredo Padilla, quien es director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios. O sea, son todas, bueno, es gran parte de, yo diría que hoy por hoy puede ser fácilmente 40 al 50% de los trabajadores económicamente activos, de la población económicamente activa del país. Alfredo, ¿qué es la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios? Bueno, gracias por la invitación además. Es una asociación que nos pareció pertinente a varias personas que tenemos años trabajando el tema del mundo del trabajo y pudimos percibir que el trabajador por cuenta propia en Venezuela tenía poca atención formal de los poderes públicos y muy débil representación. Y además entonces de darle apoyo, talleres, asistencia, nos pareció una responsabilidad importante tratar de crear una organización para su representatividad. Por lo mismo que tú acabas de decir, estamos hablando de más de 6 millones de personas que trabajan por su cuenta o lo hacen en unidades muy pequeñas, microempresas, informales en su inmensa mayoría. ¿Verdad? Que es una población que, eso mismo que tú has dicho, se acerca a la mitad de la población económicamente activa, pero, por ejemplo, no tiene seguridad social, no tiene legislación específica que les permita progresar. Y nos pareció que una agremiación era un instrumento muy importante, como siempre ha sido en la vida, ¿no? Primero los artesanos se agruparon, sociedades de mutuo auxilio, luego los sindicatos, los empresarios en gremios, bueno, en fin, los profesionales. Nos parece que una población de esas dimensiones, aunque muy dispersa, muy regada en el país, merecía una agremiación. Y no somos los únicos, pero la verdad que hemos avanzado bastante y tenemos varios gremios organizados colectivamente para esa actividad. ¿Esa actividad es exclusivamente de Venezuela o en todas partes del mundo existe lo que nosotros llamamos coloquialmente, y yo quisiera rescatarlo además afectivamente, los buhoneros? Bueno, lo que pasa es que dentro del trabajador por cuenta propia hay un componente que se estima más o menos el 20% de esos 6 millones que se desempeñan en eso que todo el mundo conoce como buhonería, que es la venta y servicios en los espacios públicos, digamos. Puede ser el mercado a cielo abierto, quitipón, puede ser el vendedor ambulante, o otros espacios municipales como los mercados. Es decir, generalmente la gente cuando habla de buhonero piensa solo en eso, pero hay que pensar también que existen trabajadores por cuenta propia que se dedican a la fabricación de comida, a la preparación de postres, a la provisión de una serie de servicios, peluquería, estética, trabajadores por cuenta propia de la construcción, gente que trabaja en los sistemas electrónicos reparando, en fin, hay un mundo muy grande. Y no es exclusivo de Venezuela, obviamente, ¿no? En el mundo entero, la situación del empleo por cuenta ajena es un margen muy grande a las personas que quieren o les interesa por su cuenta montar su propio trabajo, porque no hay satisfacción plena del 100% en ninguna parte del mundo. De modo que uno va y lo va a conseguir en cualquier parte del planeta, por muy desarrollado que sea el país, va a conseguir siempre un margen de gente que trabaja por su cuenta, incluso que lo hace en espacios públicos, en París, Madrid, no se llega en muchos otros países de América. Pero existe una organización también en Europa, en varios países europeos, que ha ido agrupando a esta gente. En España existe una muy modélica que se llama la UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. De manera que ya es un fenómeno global importante. No, te lo preguntaba porque creo que en este surrealismo económico que estamos viviendo se ha querido estigmatizar y casi identificar como delito el problema de la buhonería, ¿no? Y te lo preguntaba porque ciertamente, como tú muy bien lo has dicho, alrededor del SENA están los famosos libreros que venden libros usados. O no podemos dejar de ver una película americana que existe un perro calientero enfrente de un tribunal, etcétera, donde salen a comer los abogados. Sin duda. O sea, que vemos que eso es una actividad no solo legal, sino además legítima, y que en muchos casos terminan siendo el punto de arranque para después montar un negocio formal, ¿no? Eso es cierto. ¿Cómo está la situación hoy de ese trabajador informal, especialmente en Venezuela? Bueno, en términos generales, todos los que trabajan por su cuenta son víctimas de
de la escasez de insumos, porque voy a decir, por ejemplo, la señora que vive de hacer tortas o de hacer refrigerios para las fiestas, que las hay muchísimas en el barrio, su clientela es su mercado cercano, digámoslo, los cumpleaños de los hijos de sus amigas, etcétera, se las ve muy, muy duras para conseguir la leche o la leche condensada, las harinas, etcétera. Las mujeres que trabajan en peluquería para conseguir los insumos, los productos de belleza, la acetona, es decir, todo el que trabaja por su cuenta, aguas abajo, es víctima de lo que son también las empresas aguas arriba. La falta de insumos genera una situación difícil. Y los que trabajan en la calle la están pasando mucho peor porque el gobierno ha prohibido prácticamente la venta de cualquier cosa. Pero como tampoco se consigue, hay una tendencia de la gente que siempre vivió de vender cosas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Un vendedor de la calle iba al mercado, a Quinta Crespo, y en los depósitos compraba al mayor lo que después vendía al de tal, y se ganaba una diferencia porque había un margen de ganancia razonable. El gobierno expropia los depósitos, arruina la producción, entonces esa persona, que son una porción enorme de trabajadores, están restringidos a vender. Algunos incurren entonces en la recompra. Yo tengo un contacto en Mercal, que no sé cuánto, un tipo en los depósitos del supermercado tal o cual, y esa recompra se convierte en reventa con ganancias mayores, incluso con tentación especulativa, porque ese que compró tuvo que pagar también costos ocultos, tanto a los que ya dije como al policía que le permite vender. De manera que hay un mundo de costos ocultos, como ocurre siempre en el mercado negro. En este caso no escapa eso. Pero antes de hablar del bachaqueo, para Ajá. poder diferenciar Correcto, sí. ese sentido, tú decías, ese vendedor ambulante, ese buhonero, se abastecía en los mercados. Así es, correcto, sí. Para no disgregarnos tanto, ¿qué ha pasado en Caracas con los famosos mercados? Bueno, los mercados están muy venidos a menos porque antes los mercados de Caracas eran autogestionados. O sea, los trabajadores de los mercados creaban unas directivas, se relacionaban con las autoridades, por supuesto, pero se relacionaban directamente con los proveedores. Entonces, bueno, el mercado tal, de Huacaipuro, recibía a los proveedores de frutas y verduras de la grita de manera normal y hacían sus transacciones a las afueras del mercado. Ahora todo esto está controlado por el gobierno. El centro de distribución más importante, que es el mercado mayor de coches, que es Inmerca, se ha convertido en una suerte de trámites especulativos que quieren pagarle 4 lochas al proveedor del campo y quieren venderle carísimo por intermediación de funcionarios públicos a los que vienen a comprar de tal para vender en Petare, para vender allá en cualquier barrio de Caracas. De manera que eso está muy mal y está contaminado el mercado municipal clásico, ese que sabroso uno iba a pasear y ver cosas frescas. Está contaminado de anarquía buhoneril en todo su entorno, de manera que todo se ha venido a mal. O sea, interpreto que no solo ese esquema de la expropiación, de la confiscación, de la expoliación de la propiedad privada que se ha dado en el campo y que ha arruinado la agricultura y que posteriormente se dio en la agroindustria y en los grandes comercios, también ha pasado a nivel de los mercados. Absolutamente. El alcalde Jorge Rodríguez, mediante un decreto, prohibió que los dueños de los puestos de concesionarios de los mercados, los dueños de sus negocios, pudieran transferir su propiedad en herencia a sus hijos. O sea, él revocó la Constitución, Jorge Rodríguez, el decreto 62. A los kiosqueros de Caracas, que están en las esquinas, esos señores que toda la vida ustedes los vieron vendiendo periódicos, les quitaron los títulos de propiedad de sus bienhechurías y no pueden vender su punto de negocios que toda la vida crearon por prestigios, etc. Los que alquilaban casas, para irme a un caso que no es el que estamos hablando, bueno, ya no alquilan porque la ley ha facilitado que alguien se quede con lo de uno. De modo que hay un malestar abajo, que es muy fuerte, pero muy numeroso, y sobre todo en el tema de alimentación, en el tema de distribución de alimentos, en el tema de vivir de lo que antes vivían. ¿De qué viven ahora? O se deslizan a la reventa, o se meten al delito puro y franco, ¿no? Entonces está viviendo una situación sumamente grave, porque no habiendo leche, no habiendo queso, no habiendo productos suficientes del campo, ni pollo, ni carne, tiene que buscar la manera de conseguirlo a cualquier lugar. Tú decías un poco, hoy, bueno, el gobierno hoy achaca de todos los males, ¿no? De todos los males que estamos viviendo los venezolanos, que no es más que la consecuencia de un modelo económico equivocado. Antes fue a los escuálidos, después era la oposición, después fue Guyana, el decreto Obama, después fue Guyana, ahora se está peleando con los colombianos, pero
la pelea con los colombianos lo está justificando en función del ataque a los bachaqueros. los bachaqueros, Sí. ¿no? Y de ahí viene el nombre, porque el Sí, bachaquero sí. llamaban en el argot popular del Zulia, ¿no? Ese comercio que existía en la frontera, más dado por las etnias que no tenían, vamos a decir que no es que no tenían nacionalidad, sino que legalmente tenían la binacionalidad colombo-venezolana, ¿no? La raíz bolivariana, y no necesitaban pasar por frontera porque era su derecho. Entonces, eran como los bachacos, ¿no? Se iban llevando, iban cargaditos de comida y lo llevaban para el otro lado para abastecer sus comunidades. Bueno, hoy entonces ahora el problema del desabastecimiento del país no es ya la guerra económica, porque evidentemente si hubiera sido la guerra económica la perdieron, ¿no? Porque tienen 2 años amenazando de que el abastecimiento viene, que viene 3 semanas y vienen las colas y están más largas. Ahora es el bachaqueo, ¿no? Entonces, el problema del bachaqueo es la causa del desabastecimiento que estamos viviendo. Por supuesto que es una consecuencia, pero además es muy importante como tú introduces el tema, porque mucha gente compra la prédica del gobierno de que el bachaquero es el culpable de su situación. El bachaquero es una consecuencia, además que ha crecido con la incorporación de personas que han visto oportunidad de mejorar sus ingresos porque el salario no le alcanza, de manera que se ha alimentado de gente que trabajaba normalmente en otro sitio y dice, bueno, yo tengo un contacto en una farmacia, me consigue los medicamentos, o tengo una relación con tal o cual supermercado, y se agrega pues una oportunidad para mejorar un ingreso y otro para especular más allá de la cuenta. Es como tú dices, el bachaquero era el pimpinero de gasolina o era el que trasladaba un poquito de comida para acá y para allá. Pero las grandes cantidades de gasolina y toneladas de alimentos no pasan para allá si no es por los caminos verdes y con el que lo autoriza, porque el mercado rojo, de la economía roja, produce mercado negro y alcabalas verdes de los militares, alcabalas azules de los policías y alcabalas rojas de los patriotas cooperantes. Y todo el que está relacionado con el gobierno es un trámite que al final la gente, ¿cómo se llama?, lo sobrepasa pagando. Entonces, de manera que hay una deformación culpable el sistema económico que ha generado una deformación en todos los sentidos, porque igual pasa con los dólares, gente que paga para que consiga dólares más baratos, etcétera, etcétera. De manera que es el modelo, el causante. Comprar el discurso de que son los bachaqueros es hacerle un favor al gobierno, de manera que hay que tenerlo muy claro. No se trata de apoyar la especulación ni actividades delictivas. Se trata de entender de que lo que estamos viviendo no lo hemos inventado ni los trabajadores, ni los emprendedores populares, ni los empresarios, lo inventó el gobierno con este modelo. O sea, hablando de lo que es la cadena de valor, como dicen los economistas, del proceso de la venta ambulante, podemos llegar a decir entonces que esos precios que vemos en los boneros son precios justos, porque al fin y al cabo le estamos añadiendo costos de intermediación, de alcabala, de coimas, etcétera, que cuando llega al consumidor final llega mucho más caro de que si lo comprara en una tienda, ¿no? Sí, fíjate que yo tengo, bueno, sé después del testimonio de mis amigos que trabajan en los mercados a cielo abierto en Caracas, que los proveedores del campo, que vienen con sus camiones, que son a la vez los mismos agricultores, que después llegan y traen lo que han producido desde Lara o de Táchira a estos mercados a cielo abierto, le suben los precios y en eso le incluyen, oye, es que esta vez nos pararon en 5 alcabales y no en 4, y en cada alcabala dejé un guacal de aguacate, o tuve que pagar dinero para que me hagan pasar, porque el tipo se antojó de que los cauchos estaban muy lisos. Es decir, hay toda una serie de costos ocultos, y lo mismo pasa con los boneros en la calle. Cuando usted ve un bonero en Petare, tenga la seguridad, si está vendiendo un producto con precio por encima, que hay un policía que se lleva algo, que hay un malandro que cobra para proteger al bonero, que hay alguien que le provee la mercancía y él tiene que darle el real. Él no lo va a decir eso a usted, ni lo va a declarar por la prensa, porque le iría muy mal. Ni menos al CERIAT. Ni menos al CERIAT. No, pero son costos reales. Costos ocultos reales, lo cual no justifica la especulación, pero sí explica buena parte de lo que está ocurriendo, porque de lo contrario esa gente tendría que hacer ¿qué para vivir, para que su familia coma? Tendría que meterse a delincuentes, ¿qué va a hacer? Tienen que inventarse una. Es fuerte la cosa ahí. Bueno, ciertamente tú lo dices, cuando uno viene de Puerto La Cruz y va llegando a la Alcabala de Cúpira, ahí en todos esos kioscos de Casabe, etc. Ahí tú consigues todos los productos, todos los productos que escasean en todos lados. Pero eso está a 100 metros de una alcabala. Eso es. ¿No?
y los guardias de la alcabala lo permiten. Entonces, aquí no había sacado el presidente Maduro un decreto que prohibía que los buhoneros vendieran productos básicos. Sí, el decreto 1348, no solamente básico, sino total, prácticamente. ¿No? Pudieron vender hasta cortaúñas, derivados del aluminio, etcétera, curita. Bueno, la Constitución dice que en Venezuela hay derecho al trabajo por cuenta propia. Se llama trabajador no dependiente, de acuerdo con la Constitución. La ley del trabajo contempla su existencia. Chávez les prometió seguridad social. Son una realidad estadística para el INE, pero el gobierno les prohíbe que trabajen. Entonces los acosa, los arrincona, como si las leyes del mercado se pudieran revocar, como si el tipo va a dejar de ser trabajador. Él lo que tiene que hacer es que le sale más caro ahora todo, más difícil, hace más tiempo cola, etcétera. Pero el tema es que eso es un hecho real. Bueno, entonces el bachaquero no es el culpable. Por supuesto que el culpable es un modelo fracasado, un modelo que no solo se agotó, yo incorporo, está haciendo agua y nos está ahogando a todos los venezolanos. ¿Cuál es la solución, Alfredo? Y especialmente para esa economía informal o semiformal. Claro, muy bien. No, la solución es que haya un tránsito de la informalidad a la formalidad. Para eso se requieren leyes que agilicen los trámites de registro. Para eso se requiere formación, asistencia al emprendedor. Allí hay un potencial enorme para reconstruir el país, así como lo hay en el campo, en la producción agrícola y pecuaria, como tú siempre me lo has dicho y yo lo comparto. Existe una posibilidad enorme de transformar a estas personas que trabajan por su cuenta o en pequeños negocios en un potencial empresarial, pero eso necesita de políticas públicas, de respeto a su pequeña propiedad, de estimación, incluso de recuperación de la narrativa emprendedora del país. Venezuela siempre fue un país emprendedor. Todos nosotros somos descendientes de gente que ha trabajado mucho y por su cuenta, en buena medida. Y fuimos reforzados por las culturas europeas, portuguesas, italianas, españolas, que vinieron aquí, como se dice, con una mano adelante y otra atrás, y han progresado y han dejado generación de personas encargadas de sus negocios que fundaron con mucho esfuerzo. De manera que ahí está un cultivo y una posibilidad enorme que en alianza con los empresarios, que en alianza con los poderes públicos, puede hacer del país un país de nuevo interesante, como siempre lo fue Venezuela. Interpreto que pudiéramos afirmar, y estarías tú de acuerdo con decir, que la solución al problema es un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional, diálogo y representación de todos los sectores que tienen que ver con esto, opositores, de gobierno, los poderes públicos en general, el sector privado organizado en Fedecámara o en Fedindustria, los sectores gremiales y estos sectores organizados en sindicatos o en asociaciones que les permitan. Y que el gobierno deje de hacer lo que no sabe hacer, como es ser dueño de locales de mercados populares, etcétera, y restituya la propiedad privada individual. Obviamente, que un gobierno vendiendo caucho, batería y vendiendo sacos de cemento y encima de eso pues haciendo operativos todos los días con ametralladoras para vender berenjena, por favor. Ok, nuevamente vemos no solo lo que está pasando en el campo venezolano, que ya lo hemos analizado en el sentido de la destrucción del campo, no solo lo que hemos visto en toda la cadena de valor en términos de lo que es la transformación y la comercialización, sino también en esta economía informal. Todo concluye y confluye a una sola realidad. No podemos seguir llamando a la guerra, no podemos seguir buscando chivos expiatorios de una situación que es evidente. Fracasó un modelo económico y es necesario su reconversión a través de un acuerdo nacional, con el sector público que deje de hacer lo que no sabe hacer y se ponga a hacer lo que debe hacer, que es dar servicio, electricidad, educación, salud, agua a la población trabajadora y a los habitantes en general, y que los empresarios, microempresarios, emprendedores, grandes empresarios se dediquen a generar riqueza y empleo. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por esta atención. Alfredo, mucho gusto por haber compartido contigo. Muy agradecido de esta invitación chévere.